Chicos. Bueno, vamos a cambiar de tema Vamos. y nos metemos en lo que pasó este mediodía. Sesión especial en el Congreso de la Nación. Esto tiene que ver con el ataque a la vicepresidenta. Sí, y un repudio generalizado que es un poco lo que se esperaba. Necesitamos que se sentaran nuestros legisladores en el Congreso para llevar un poco de acuerdo, ¿no? Que finalmente salió con diferencias, Alfie. Sí, así es. Vale, Gustavo, a ver, no podía esperarse otra cosa, porque lo que pasó, el atentado, el ataque contra Cristina Kirchner, es de una gravedad inmensa, institucional, conmocionó al país. Uno ni quiere pensar lo que hubiese sucedido con otro final de este atentado contra Cristina Kirchner. Entonces lo que uno imaginaba era oposición, que sirva esto para que la oposición y el oficialismo dejaran de lado las diferencias, achicaran la grieta y encaminen el país hacia la paz social. Lamentablemente estamos muy lejos de todo eso, sí. pero bueno, el Congreso no podía hacer otra cosa, era necesario que se juntasen senadores, como ocurrió, y ahora diputados del oficialismo y de la oposición para condenar lo ocurrido. Lo que pasa que en el medio de todo esto apareció este discurso, esta línea que después de la conversación de ese jueves tan duro que fue para todos nosotros, la conversación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se bajó una línea que hasta hoy la estamos escuchando, diciendo que lo ocurrido es consecuencia del odio y la violencia de la oposición, la justicia y medios de comunicación. Bueno, en este marco estaba la sesión de hoy en diputados, que se hizo y se repudió el ataque. Lo que pasa es que estaba la disputa en cuanto al texto que se iba a aprobar, porque la oposición decía que no tenía que venir en línea a lo que habíamos escuchado ayer en la Plaza de Mayo. Bueno, hubo modificaciones, se aprobó, pero quedaron en superficie las internas, la pelea entre el gobierno y la oposición, pero además las internas dentro de la misma oposición, porque el PRO fue el que llevó la línea más dura, inclusive después de aprobar esto se retiró del recinto, se quedaron radicales y miembros de la coalición cívica, pero hubo de todo en esta... Edgardo, pensaban que cuánto más fácil incluso para ellos fue hacer la foto, que sorprendió para bien a muchos, ¿no? En medio de la conmoción rápido salieron los senadores a decir, nos juntamos. Esa foto tenía un impacto y un mensaje político más contundente. Ya cuando habilitás los micrófonos es imposible que no se profundice esa grieta, ¿no? Termina saliendo a la luz. Está bueno porque eso refleja lo que es la Argentina. Las fotos son bárbaras, pero cuando hablan los políticos lo que hacen, totalmente de acuerdo, abren la grieta, porque esa foto fue espectacular y después escuchamos el mensaje de los senadores del Frente para la Victoria ese mismo jueves a la noche, donde ahí ya estaba la línea, esa bajada de línea en cuanto al discurso. Bueno, se aprobó finalmente, pero hubo peleas para todos los gustos, porque es increíble, cada vez que hay una sesión, bueno, vos tenés la experiencia, Gustavo, también, en el Congreso, cada vez que hay una sesión hay peleas. Uno de los choques más curiosos, yo digo, hasta por esto se pelean, se dio entre Milei, Javier Milei, recordemos, él tiene una posición muy dura hacia la política, hacia la casta, pero él forma parte de todo eso que critica, y Cecilia Moró, la titular de la Cámara de Diputados, que reemplazó a Sergio Massa. Vamos a escuchar, porque uno no puede creer que estas cosas pasen en un día tan importante donde el Congreso de la Nación tenía que repudiar lo ocurrido. A ver. Ahí lo vamos a escuchar. Sí, tiene que ver todo esto además con el lenguaje inclusivo. El lenguaje, y el lenguaje y tono diría, pero ahora lo vamos a escuchar. Pero como arranca Milei, bueno, es muy fiel a su estilo, pero no acorde a la situación de cómo se necesitaba el discurso. El momento que estábamos viviendo. Yo digo, ese es el tema. El estado de conmoción del cual la Argentina quiere salir por lo ocurrido, y vos te encontrabas con estas cosas, más allá de que porque es el mismo discurso de siempre, el mismo tono de siempre de Milei, y Cecilia Moró le contestó con ironía. Ya vamos a escucharlo. Ahora sí. Porque todos los días, si la gente recibe este tipo de situaciones, digamos, hubo muertos ayer, hubo muertos hoy y va a haber muertos mañana, y la política se sigue mirando el ombligo. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias. Voy a decir algo. Si fuera
otro el contexto, Claro, si fuera otro el contexto es para reírse. A ver. Sí, porque, digamos, lo que se vivió hoy, teníamos que escuchar a los diputados, repudiar lo ocurrido. Yo creo que se tenían que limitar a eso, ¿no? Pero la verdad que esta forma de hablar de Milei era para otro momento. Coincido totalmente. Sí, el tono de él. Y bueno, y ese remate que está tan... Por eso digo, en otro contexto el debate da, ¿no? Para hablar esto de la cuestión lingüística, que le siguen diciendo a las representantes en femenino, o sea, con el modo masculino, y esa chicana de Pero Moró. lo hablábamos antes de arrancar el noticiero. Sí. Sinceramente, coincido mucho con Edgardo. A mí me da pena esto. La verdad, me da vergüenza. Sinceramente, me da vergüenza en el estado en que está la República Argentina y que se estén chicaneando con esto. A mí me da, sinceramente, es una sensación de vergüenza. Porque además muchos no entendieron a Cecilia Moró, porque yo después estuve charlando, algunos estaban distraídos en sus cosas, entonces escucharon a Cecilia Moró algo y no sabían si Cecilia Moró lo había dicho a propósito, se había equivocado. Claro, claro. Pero bueno, insisto, coincido con Gus, creo que también con lo que decían de estar por sobre esto, era estar para a la otro altura momento, de las circunstancias no que para está esto. diciendo. Pero bueno, hubo otro choque que después lo vamos a escuchar, ya con otro nivel, que tiene que ver un poco con las cuestiones políticas de fondo en todo esto. Pero lo vamos a escuchar en un ratito. Dale. Dale. Bueno, el lujazo de tener a Edgardo Alfano claro. para seguir analizando todo esto. Por supuesto, desde lo político. Hay mucha repercusión política. Como ustedes decían, era lógico que si le dabas micrófono, se iban a pelear. Claro. El tema es que se peleen con altura, ¿no? Y que se reúnan, ya que se empezaron a reunir, que se empiecen a reunir más seguido, porque me parece que la Argentina tendría algunos problemitas de fondo que habría que resolver. Vos decís reuniones de labor parlamentaria. Que se reúnan, porque digo, la Argentina está pasando por situaciones que necesita que el Congreso trabaje en consecuencia. Sí, claro. Por lo tanto, ya que empezaron a reunirse, que se sigan reuniendo.